Primero, es tu último año. Sí. Está Alfredo y es lo que hay. que sí. ¿Cómo te has sentido en el Calderón? Bien, bien. Hubo un tiempo en el que el fútbol español tenía pausa, no todo era presión alta, no todo era velocidad, no todo era físico. Había un jugador que parecía moverse a otro ritmo, un jugador que no corría más que nadie pero pensaba más rápido que todos, Juan Carlos Valerón. No fue el más mediático, no fue el más fuerte, no fue el más explosivo, pero durante años fue el cerebro de uno de los equipos más bellos que ha tenido la Liga Española. Y cuando todo parecía construido, su carrera se rompió, literalmente, y aquí está la pregunta que define su historia: ¿cómo se sobrevive cuando tu cuerpo deja de responder pero tu talento sigue intacto? A finales de los años 90 el fútbol español está cambiando. El Real Madrid empezaba su era galáctica. El Barcelona intentaba reconstruirse, y en el norte, lejos del foco mediático permanente, estaba ocurriendo algo histórico. El Deportivo La Coruña no era un club grande tradicional, pero estaba construyendo uno de los proyectos más sólidos y atractivos del país. Había ganado la Liga en el año 2000, competía en Champions, tenía una identidad clara, y en medio de ese proyecto apareció un jugador que no encajaba con la idea clásica del mediapunta moderno: Juan Carlos Valerón. Valerón no era producto de una gran cantera peninsular, nace en Arguineguín, en Gran Canaria, fútbol lento, técnico, de toque, sin obsesión por el físico. Pasa por Las Palmas, donde ya deja claro algo: no es un jugador eléctrico, es cerebral. Ve líneas de pases que otros no ven, filtra balones sin necesidad de velocidad, juega con pausa en un fútbol que empezaba a acelerarse. El Atlético de Madrid lo ficha en 1997, pero el contexto no ayuda. El Atlético vive inestabilidad institucional, descensos, caos, cambios constantes, y en ese escenario un jugador fino puede diluirse. Valerón no brilla como debería, no porque no tenga talento, porque el entorno no está diseñado para potenciarlo. Cuando llega al Deportivo en el año 2000 algo encaja. Javier Irueta no quiere un mediapunta explosivo, quiere un cerebro. El equipo tiene músculos, tiene delanteros potentes como Macay, tiene extremos verticales, tiene equilibrio defensivo. Lo que necesita es alguien que conecte todo. Y ahí aparece el flaco. Valerón no era un 10 clásico estático. Se movía entre líneas, bajaba a recibir, giraba con suavidad, filtraba pases imposibles. No necesitaba tocar mucho el balón, necesitaba tocarlo bien. Su fútbol no se medía en goles, se medía en ventajas creadas. Era el jugador que hacía mejores a los demás. Y eso en un equipo que competía contra gigantes era oro. Entre el 2000 y 2004 el Deportivo vive su etapa más brillante: Liga, Copa del Rey, Supercopas, cuartos y semifinales de Champions. El Deportivo elimina al Milan en una remontada histórica en 2004. Y en ese equipo Valerón es el hilo conductor. No era el más fuerte, pero era el más fino. No gritaba, no gesticulaba, no jugaba. Y el público de Riazor lo entendía. Valerón se consolida también en la selección española. Participa en el Mundial de 2002 y en la Eurocopa de 2004. Y en un momento donde España todavía no aprendió a dominar desde la posesión, Valerón ya jugaba a otra velocidad mental. Era un adelantado a su tiempo. Pero el problema de los adelantados es que su cuerpo tiene que acompañar. Y ahí empieza la parte más dura de su historia. En el fútbol hay lesiones, y luego están lesiones que cambian carreras. En 2004, cuando el Deportivo La Coruña todavía competía en Europa y seguía sosteniendo la identidad construida por Javier Irueta, algo empezó a romperse. No fue un golpe espectacular, no fue una imagen dramática que diera la vuelta al mundo, fue algo más silencioso: la rodilla. Juan Carlos Valerón sufrió una lesión grave en la rodilla izquierda, rotura del ligamento cruzado anterior. Para cualquier futbolista eso ya es un punto crítico. Para un jugador como Valerón, cuyo fútbol dependía del equilibrio, la sensibilidad corporal y el control fino del movimiento, era una amenaza aún mayor. No era un jugador explosivo, no vivía del físico, pero sí necesitaba estabilidad, y la rodilla es estabilidad. La recuperación se plantea larga, meses fuera, rehabilitación constante, y el Deportivo empieza a notar su ausencia, porque Valerón no solo era un jugador, era el ritmo del equipo. En los primeros meses todo parece dentro de lo normal: rehabilitación, esperanza, calendario de vuelta, pero cuando regresa algo no termina de estar bien. La rodilla no responde con naturalidad, y entonces llega el golpe real: recaída, nueva intervención, más meses fuera, y aquí cambia la narrativa, porque ya no es una lesión puntual, empieza a ser una secuencia. El cuerpo puede operarse, la mente no. Valerón no era un jugador mediático que respondiera con declaraciones contundentes, era introvertido, reservado, silencioso. Y en silencio se enfrentaba a la incertidumbre: no saber si volverás a jugar, no saber si tu rodilla aguantará, no saber si el equipo te seguirá esperando. Mientras tanto el Deportivo empieza a cambiar. Irueta se marcha en 2005, el equipo pierde fuerza, la plantilla envejece, el proyecto dorado empieza a desmoronarse, y el jugador que era el símbolo del mejor momento del club está en el gimnasio, no en el campo. Segunda recaída, tercera intervención, cuarta operación. La rodilla izquierda se convierte en un problema crónico, no solo es el cruzado, son complicaciones posteriores: cartílago, inflamación, dolor persistente. Entre 2004 y 2008 Valerón apenas puede tener continuidad real, pasa más tiempo rehabilitando que jugando, y el fútbol moderno no espera. Mientras se lucha por volver, el Deportivo pierde competitividad. Ya no compite en Champions, ya no es referencia europea, ya no tiene la estructura sólida de principios de los 2000. El club empieza a mirar hacia abajo, y la pregunta ya no es cuándo volverá Valerón, es si podrá volver. Muchos jugadores con ese historial médico habrían terminado ahí, con 30 años, múltiples operaciones y sin continuidad. Lo lógico era retirarse. Pero hay algo que en Valerón siempre fue diferente: nunca fue físico, fue cabeza. Y mientras su rodilla fallaba, su visión de juego seguía intacta. La pregunta era si el cuerpo permitía que esa cabeza volviera a competir.
Entre 2004 y 2008 el nombre de Juan Carlos Valerón había pasado de ser sinónimo de elegancia a convertirse en interrogante. 4 operaciones en la misma rodilla, meses interminables de rehabilitación, recaídas que frenaban cualquier intento de continuidad. En el fútbol moderno eso suele significar el final, pero Valerón no era un futbolista moderno, era otra cosa. En 2008 empieza a reaparecer poco a poco, sin titulares grandilocuentes, sin promesas de redención, sin declaraciones épicas, simplemente vuelve. El Deportivo ya no es solo el Superdeport, Irueta no está, la plantilla es menos competitiva, el club ya no pelea por Champions, ahora lucha por estabilidad, y ese cambio de contexto es clave, porque ya no se le exige liderar un proyecto europeo, se le pide algo más humilde, ordenar, conectar, aportar experiencia. Valerón ya no es el mediapunta dinámico de principio de los 2000, su movilidad es más limitada, su físico ya no le permite grandes esfuerzos, pero su cabeza sigue siendo privilegiada, y eso le permite adaptarse, empieza a jugar más retrasado, participa más en la base de la jugada, toca menos pero toca mejor, no necesita velocidad, necesita tiempo, y él sabe crearlo. El fútbol español ya empieza a evolucionar hacia la posesión, la selección está a punto de ganar la Eurocopa 2008, el toque empieza a valorarse más que el físico, y aunque Valerón ya no está en la selección, su estilo encaja mejor con la nueva sensibilidad futbolística, se convierte en símbolo de resistencia técnica, no deslumbra, pero cuando toca el balón el estadio respira distinto. El público del Deportivo de La Coruña ya no lo ve como el salvador del equipo, lo ve como algo más profundo, lo ve como identidad. Un jugador que pudo retirarse, que pudo irse, que pudo rendirse, y decidió volver. Cada vez que pisa el balón no hay exigencia y reconocimiento, y eso cambia completamente la narrativa. En 2011 el Deportivo desciende a segunda división. Para un club que había competido en Champions pocos años antes es un golpe enorme. Y aquí llega el momento que define la historia. Valerón se queda. Podía haber buscado salida, podía haber firmado su último contrato en otro sitio, pero decide quedarse en segunda, no por dinero, por pertenencia, y eso termina de cambiar cómo se le percibe. En segunda división sigue aportando calidad, sigue filtrando pases, sigue siendo distinto, pero ahora el foco ya no está en lo que perdió físicamente, está en lo que le mantuvo intacto. La inteligencia, la pausa, la visión. Valerón ya no es el mediapunta brillante del Superdeport, es el símbolo del fútbol que sobrevivió al físico. Después de las lesiones, después del descenso, después de demostrar que todavía podía competir, Juan Carlos Valerón toma una decisión que define su carácter. No busca un gran contrato, no busca un último foco mediático, no busca una despedida espectacular en primera, busca volver a casa. Y casa para él siempre fue Canarias. En 2013 ficha por la U de Las Palmas, tiene 38 años, en el fútbol moderno eso es casi una anomalía, pero su llegada no es nostálgica, no es un homenaje, es una apuesta deportiva real. Las Palmas compite en segunda división con ambición de ascenso, y el equipo necesita algo que Valerón siempre ofreció: claridad. En segunda división el ritmo es alto, mucho contacto, mucho juego directo, mucho desgaste físico, y en medio de ese caos Valerón juega como si el tiempo no pasara, no acelera, no corre más que nadie, pero cuando recibe el balón el partido se ordena, baja a recibir, gira con suavidad, filtra pases. El fútbol alrededor suyo parece más simple, no porque sea fácil, porque él lo hace parecerlo. Ya no es el jugador que sostiene un proyecto europeo, ya no es el mediapunta del Superdeport, ahora es un mentor. Es pausa, es referencia técnica para los jóvenes. Las Palmas encuentra en él algo más que talento, encuentra identidad. Un jugador canario que vuelve a casa y demuestra que el talento no tiene fecha de caducidad. En 2015 Las Palmas logra el ascenso a primera división. Valerón forma parte del equipo, no como estrella absoluta, pero sí como pieza influyente. Con 40 años compite en primera, no desde la explosividad, desde la inteligencia, y eso termina de convertir su carrera en algo distinto, no en la historia de una estrella fugaz, en la historia de una permanencia improbable. En 2016 decide retirarse, no lo hace forzado por una lesión definitiva, no lo hace en decadencia absoluta, lo hace cuando siente que es el momento, y eso es coherente con toda su carrera. Nunca es estridente, nunca fue excesivo, nunca necesitó exagerar su figura, simplemente jugó. El fútbol moderno corre mucho, corre demasiado, presiona alto, acelera cada jugada, exige físico, potencia, repetición, y en medio de esa evolución jugadores como Juan Carlos Valerón parecen casi una anomalía histórica, porque Valerón nunca jugó desde la velocidad, jugó desde la pausa. Muchos futbolistas dependen del físico, cuando el físico cae su carrera cae. Valerón vivió lo contrario, su cuerpo se rompió, 4 operaciones en la misma rodilla, años de incertidumbre, pero su talento no se erosionó, su visión seguía intacta, su lectura de juego seguía intacta, su capacidad para ordenar un partido seguía intacta, y eso es lo que convierte su historia en algo más profundo que una simple superación de lesiones. Es la prueba de que el fútbol también puede ser inteligencia. El Deportivo La Coruña del que fue cerebro desapareció, el Superdeport quedó como un recuerdo romántico, muchos de sus compañeros dejaron la élite sin grandes regresos, pero Valerón resistió, no fue el más mediático, no fue el más premiado, no ganó un Balón de Oro, no levantó una Champions como protagonista, pero dejó algo distinto, respeto transversal, rivales que lo admiraban, entrenadores que lo protegían, aficiones que lo aplaudían incluso como visitante. Nunca gritó, nunca provocó, nunca construyó personajes, su identidad fue el juego. En una época donde el marketing empezó a dominar el relato, Valerón siguió siendo jugador antes que figura, y eso explica que su memoria es diferente. No es una memoria explosiva, es una memoria suave, de los que entienden el jugador desde dentro. Juan Carlos Valerón no fue solo un mediapunta elegante, fue la demostración de que el talento puede sobrevivir al físico, fue la prueba de que se puede volver después de romperse, fue el recordatorio de que el fútbol no siempre necesita velocidad para ser brillante. En una era de vértigo le eligió la pausa, en una era de fuerza le eligió la inteligencia, en una era que olvida rápido su estilo permanece. Algunos futbolistas se recuerdan por los títulos, otro por los goles. Valerón se recuerda por la sensación, por la calma que transmitía, por la idea de que el fútbol en el fondo es pensar antes que correr, y quizá por eso cuando se habla de él nadie habla de fracaso, se habla de elegancia, y eso en el fútbol moderno es casi revolucionario.